Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres bien. Bienvenido al seminario de Escatología Bíblica número 10, Daniel 12, Miguel se levanta. Estaremos analizando 4 versículos en especial en esta oportunidad. Daniel 12, verso 1 al 4, el tiempo del fin, la resurrección especial de la que habla el verso 2. Y estaremos concluyendo la temporada de Daniel con este seminario, así que alístate y vamos a estudiar la palabra de Dios. Amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Nos toca revisar en esta oportunidad el último capítulo del libro de Daniel, el capítulo 12. Es un libro con bastante contenido, por lo que solo vamos a revisar en esta oportunidad los primeros 4 versículos. Y vamos a recordar su contexto, el contexto del versículo 1 especialmente de Daniel 12, que viene del capítulo 11. Con esas indicaciones vamos a comenzar este estudio, ¿está bien? Bien, a la derecha yo tengo mis notas y quiero ir leyendo algo para entender bien cómo entender el versículo 1. Dice mis notas lo siguiente: la división del capítulo entre 11:45 y 12:1 es desafortunada, pues la visión del capítulo 11 termina en el capítulo 12, verso 4, no en 11:45. Y ahora leo para ustedes lo que está en español, el versículo 1 a la izquierda de su pantalla, y dice lo siguiente: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde la existencia de las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro. Entonces hay un eco de otros versículos y pasajes de la Biblia en este primer versículo. Mis notas dicen lo siguiente acá a la izquierda: en aquel tiempo, así comienza el verso 1, ¿no es cierto? Ahí. Es el periodo de tiempo de la caída del rey del norte. Los primeros 3 versículos del capítulo 12 describen el fin del tiempo del fin, desde 1798 y 1844 hasta el fin del tiempo de gracia. Miguel debe levantarse o ponerse de pie. Antes de hablar de algo más, permíteme leer contigo lo que dice el verso 43, 44 y 45 de Daniel 11. Hasta ahí. Quizás vamos a mirar el verso 40, que es importante porque comienza una sección diferente acá, con esta frase, et ketz, y voy a usar un poco aquí del hebreo para que tú notes algo. Ok. Los elementos de tiempo en Daniel 11 son muy importantes. En algún momento vamos a mostrarte los elementos de tiempo, son varios. Y aquí hay uno que es importante que aparece 5 veces en Daniel, desde Daniel 8 a Daniel 12. Uveet Ketz, ¿está bien? Uveet Ketz, que sería el tiempo del fin. Y al tiempo del fin, el rey del sur se confronta contra el rey del norte y comienza una lucha. Y este tiempo del fin está marcando un nuevo tiempo en la historia. Desde el verso 40 se narran sucesos entre el rey del norte y del sur. Ahora sí vamos al verso 43, que está ahí. Muy bien. Ahí. Dice así: el rey del norte se apodera de los tesoros ocultos de oro, de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Libios y etíopes seguirán sus pasos. Esto explicamos la vez pasada de manera breve, rápida. El 44 es importante. Pero rumores del oriente y del norte lo turbarán y saldrá con gran furor para destruir y aniquilar a muchos. Aquí está el último intento del rey del norte, que vimos que es el cuerno pequeño de Daniel 7 y 8, para destruir. ¿Por qué? Porque los rumores de oriente, del este y del norte, que es un eco ahí de la sexta copa de la ira de Dios, la sexta plaga en Apocalipsis 16, verso 12 al 16, es lo que lo motiva a moverse en una última instancia, un último intento de poder tomar el lugar de Dios. Mira lo que dice el verso 45: y plantará las tiendas de su pabellón entre los mares y el monte glorioso y santo. Y aquí aparece de nuevo, aquí vemos el Sevi en el verso 45. Bueno, está acá arriba, hay que subirlo un poquito. Acá. Lear Sevi Kodesh, el monte hermoso, maravilloso, santo, ¿ok? Pero llegará a su fin y no habrá quien lo ayude. Entonces llega a su fin el cuerno
el rey del norte, que sería el cuerno pequeño, ¿cuándo? Llegará a su fin cuando Daniel se levante. Y aquí en el capítulo 12, verso 1 dice, en aquel tiempo. Entonces en hebreo tenemos esta frase, otro elemento de tiempo, uveet jaji, en ese tiempo. En el tiempo cuando el rey del norte caiga, no haya quien le ayude, cuando llegue a su fin, tenemos algo más en hebreo que podríamos leer, Ya'amod se levantará. ¿Quién? Mijael. Ahí en hebreo estoy leyendo Mijael Hazar Hagadol, el gran príncipe, el gran líder. El gran príncipe se traduce en la Biblia de las Américas, se levantará. ¿Cuándo se levanta Miguel? El que vela por los hijos de su pueblo. Cuando el rey del norte se quede sin ayuda y llegue a su fin. Ese es el contexto de este pasaje entonces. ¿Qué está denotando? La segunda venida de Jesús a esta tierra y poniendo Miguel, en este caso Jesús, fin a los reinos, imperios, autoridades humanas. Ese es el contexto de Daniel 12:1. Ahora hay algunas cosas más que vale la pena mencionar. Esta frase, será un tiempo de angustia. Bejaitá, y sucederá que será et zara, un tiempo de zarandeo, de angustia, el cual no ha habido desde, ¿qué dice? Desde que existen las naciones. Este pasaje tiene cierta o bastante relación con este otro de Mateo capítulo 24, verso 21, que dice, y este es el sermón de Jesús, el sermón profético de Jesús, cuando sus discípulos le preguntan acerca de la caída de Jerusalén, del templo, la destrucción del templo y el fin de las cosas, el fin del mundo. El verso 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, y lo que sigue es interesante porque se asemeja a lo que dice Daniel 12:1, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora ni acontecerá jamás. Es cierto que en algunos pasajes del Antiguo Testamento aparecen frases como nunca hubo, como antes ni habrá, y no significa que sea algo quizás exclusivo, pero es un énfasis simplemente. Pero el lenguaje de que esta crisis del capítulo 24, verso 21 de Mateo, se asemeje a la de Daniel. ¿Dónde está Daniel? Aquí está. Cuando dice, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces, podría fácilmente hacer pensar de que Jesús estaba pensando en dos cosas cuando habló de este pasaje. Está pensando en la tribulación que sufrirá el pueblo judío cuando caiga el templo. Podría estar pensando también en la tribulación de 1260 años, infligida por el cuerno pequeño que vimos en Daniel 8, Daniel 7 también, pero también podría estar pensando acerca del fin del mundo con la venida de Cristo mismo, porque así termina el capítulo 24, verso 29 y 30 de Mateo 24, y vamos a volver a Mateo 24 porque es bueno recordar. Y mira, yo voy a marcar acá el versículo 29 de Mateo 24. Dice, pero inmediatamente después de la tribulación, ¿no? Hay quizás más de una interpretación para Mateo 24, 21 al 30, o desde el verso 3 hasta el 45, de todo el capítulo 24. No hay quizás un consenso claro, pero sí podemos decir que Jesús estaba pensando no solo en la destrucción del templo de Jerusalén, cuando le habló a sus discípulos, sino estaba pensando de manera que decimos doble, como una aplicación doble, en el fin del mundo. Y lo que sucedió en Jerusalén y el castigo, por así decir, o la destrucción del templo y la persecución que tuvieron los cristianos del primer siglo, llega a ser un tipo, un modelo de la persecución final antes de Cristo venga, porque el verso 30 de Mateo 24, como ves allí, ¿qué dice? Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y este Hijo de Hombre es un recordatorio de Daniel el capítulo 7, verso 13 y 14. Y entonces todas las naciones, las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esta descripción no es otra que la segunda venida de Jesús, que Jesús está hablando en Mateo 24. Entonces, este Miguel es ese Hijo de Hombre que Daniel el capítulo 7
presenta como hijo de hombre, pero acá es Miguel. Y Miguel significa, ahí hay dos preposiciones, quién, cómo, y tenemos el singular, digamos, de Dios. ¿Quién como Dios? Eso significa Mija, él. ¿Quién como Dios? Entonces, eso sucede en el fin del tiempo del fin. Cristo aparece. Permíteme ahora leer un poco más acerca del significado de algunas palabras importantes. Acá, la palabra amad, que está con verde a la derecha, que se traduce como levantarse, se utiliza repetidamente en esta larga visión. En Daniel 11, 2 al 4 aparece amad, en el verso 7, verso 16, verso 20. Cada vez que se refiere a un nuevo rey que asciende al trono o se establece como nuevo poder. Cuando Miguel se levanta, cuando se levante, asumirá el gobierno. Eso quiere decir, se levantará. Miguel ahora reinará. Eran otros reyes eh, mundanos, terrestres, los que querían gobernar y quizás oprimir al pueblo de Dios, pero ahora Miguel se levanta en Daniel 12:1. El reino que surge a partir de la piedra cortada que pega en la estatua en Daniel 2 y destruye todos los metales y la estatua que Nabucodonosor soñó, y esa piedra que se hace un gran monte que llega a ser nada más y nada menos que el trono de Dios y de su Hijo, Jesucristo, es lo que está describiéndose aquí en Daniel 12:1 con Miguel se levantará. El gran príncipe. ¿Ok? ¿Qué más? En las notas tengo lo siguiente. Miguel se levantará después de completar su trabajo en el santuario celestial y la finalización del juicio previo al advenimiento. Como no habrá mediador ante el Padre, se cerrará la puerta de la misericordia y comenzará el tiempo de angustia que menciona Daniel 12:1. Y Apocalipsis 22:11, que dice: el que es justo siga practicando la justicia, y el que es impío siga siendo impío. Se nos dice que muchas personas que duermen en el polvo ahora, en el siguiente versículo, versículo 2, se despertarán para vida eterna o para condenación eterna. Y es lo siguiente que tenemos que mirar, ¿no es cierto? Acá esto que tenía en mis notas del tiempo de angustia, que se asemeja a Mateo 24:21, Marcos 13:19, ya lo mencioné. ¿Está bien? Vamos entonces con el versículo 2. Y el versículo 2, acá, en nuestra Biblia de las Américas, voy a poner acá 2, ahí está, dice lo siguiente: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para ignominia o temor o burla, para el desprecio eterno también. Muy bien, ¿qué significa esto? Este pasaje, según muchos autores, muchos eruditos, es el versículo más explícito de resurrección en el Antiguo Testamento. Es cierto que algunos autores conservadores están cambiando de opinión y dicen, bueno, aquí este pasaje en versículo 2 no puede ser un apoyo para la teología de la resurrección en el Antiguo Testamento. Se supone, dicen ellos, los críticos, la gente que no considera los milagros en la Biblia o la intervención divina, dicen, este versículo es parte del libro de Daniel que se escribió en el siglo II, cuando todos los sucesos y acontecimientos pasaron. Así que no está hablando de resurrecciones. ¿Qué cosa? Una epopeya, un cuento, una historia de judíos. Lastimosamente, hay eruditos que consideran así este versículo y todo el libro de Daniel, ¿no? Solamente dicen ellos, Daniel es narraciones de la historia de los macabeos en el siglo II contra Antíoco el IV Epífanes. No está hablando acá realmente de resurrección, pero el pasaje habla de eso, ¿no? Y los reformadores también lo interpretaron de esta forma, y hay eruditos conservadores del siglo XX y de este siglo XXI también que están de acuerdo con ello. Ahora, esta descripción de resurrección incluye una resurrección especial de algunos justos e impíos. Mateo 26:64 y Apocalipsis 1:7 nos dan la pauta. Dicen que ocurrirá poco antes de la resurrección general de la segunda venida, y hay un grupo especial que tiene que ver a Cristo venir por segunda vez.
porque Jesús lo dijo en Mateo 26:64. ¿Mm? La resurrección de los impíos, de forma general, ocurre 1000 años después. Apocalipsis 24:6. Así que vamos a ir ahora a Mateo 26:64. ¿Está bien? Y mira lo que Jesús le dijo al sumo sacerdote Caifás. Ahí está. Jesús le dijo, cuando Caifás le decía, bueno, dinos de una vez, ¿tú eres el Hijo de Dios? ¿Eres el Cristo? Y Jesús le dijo, tú mismo lo has dicho. Jesús está aceptando ser el Hijo de Dios. Sin embargo, le dijo Jesús, os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Ese ahora podríamos contextualizarlo en las palabras de Jesús que se las dice a Caifás en el momento, pero que no es que sucede en ese preciso momento, sino cuando Cristo regrese por segunda vez, ¿no? Desde ahora te digo, ¿no? Desde ahora te digo, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder. ¿Quién, según este pasaje, vería a Cristo venir por segunda vez? ¿Qué persona impía que no aceptó a Cristo, este sumo sacerdote Caifás? Y vamos a ver algo más. Vamos a ver Apocalipsis 1:7. Acá está. Aquí el apóstol Juan describe en su libro profético, he aquí, viene con las nubes. ¿Quién viene? El Hijo del Hombre, Jesús, Miguel, varios nombres, ¿no es cierto?, para el mismo personaje. He aquí viene con las nubes y todo ojo lo verá, le verá los que estén vivos, por supuesto, aun los que le traspasaron. Y esta palabra traspasaron significa o hace alusión a los que crucificaron a Jesús. Y este Caifás, al que Jesús le prometió que lo vería en volver en las nubes de los cielos, sería parte de este grupo, los que lo traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Entonces, cuando vemos, mis amigos, Daniel capítulo 12, verso 2, que dice, unos se levantan para vida eterna y otros, ¿no?, para ignominia, para el desprecio eterno, estamos, yo creo, pensando en este grupo, los que crucificaron a Jesús, como el grupo que tendrán miedo. Y también, permítanme buscar una Biblia más en español acá, y también estaríamos hablando de un grupo especial que verá a Cristo venir en las nubes de los cielos, bueno, que serán los que vivirán para siempre, ¿no? Porque dice unos para vida eterna. Es algo especial esta resurrección. Eso podríamos decir, quizás hay más teorías, más cosas, pero esta versión de la NBI dice lo siguiente, algunos de ellos para vivir por siempre, hablamos del grupo de los justos, bueno, la palabra algunos es lo que nos permite decir que este grupo es un grupo reducido, no son todos, dice algunos para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetuas. ¿De dónde sacamos la idea? Entonces, permítame volver acá a la Biblia de las Américas que estábamos usando, que es una Biblia muy, ¿qué decimos? No sé, conservadora, muy dada al original, al texto original. Traduce casi palabra por palabra del original. El Antiguo Testamento es hebreo y el Nuevo Testamento es griego. ¿Ya? Entonces, la palabra importante acá es Rafim. Vemos acá en la Biblia hebrea que dice acá Verrabim, ¿no? Miyeshenei. Y muchos de los que están durmiendo en el polvo, ¿no?, Adamá, en el polvo de la tierra. Entonces, muchos hace alusión a un grupo. No son todos, son muchos, pero no son todos. Este Rabín me está diciendo eso, y en el verso 3 aparece lo mismo, ¿ya? Y vamos entonces con algunas notas que tengo acá para ustedes. Y podemos leer lo siguiente para complementar la idea acá. Al levantar personas de los muertos, Dios no recurre a ningún inventario de almas, supuestamente devueltas al cielo para fabricar la nueva persona. La operación se realiza allí mismo, en el polvo, porque dice el texto, se levantarán del polvo de la tierra. Mira,
La lección es ciertamente importante. No solo nos enseña sobre el estado de los muertos, también nos tranquiliza sobre la recuperación de nuestra identidad. El resucitado no es otra persona, es el mismo que dormía en la tumba. Lo que está con un color guindo dice así: la resurrección concierne al ser humano en su totalidad, con su cuerpo, no solamente, como algunos dicen, el espíritu, o no solamente las ideas, en otro, o la mente y en otro cuerpo va a resucitar. No, te levantarás, según este pasaje, del polvo, es decir, las personas que te vean volviendo a vivir te reconocerán. Tendrás ese rostro que tienes ahora. Bueno, si más joven, ¿no es cierto? O no, seguramente más joven, el cuerpo, dice en Primera Corintios, que ya no será mortal, sino será inmortal, el cuerpo será glorificado. Así que sin duda alguna tendremos la ventaja de no envejecer más. Mira, en eso consiste la vida eterna. Pero podrás reconocer a tu amigo, a tu amiga, y eso será maravilloso. Entonces, cuando se despierta el individuo se encuentra tal y como era antes de dormir. La antropología de Daniel es coherente hasta el final. El hombre sigue siendo un todo de la vida a la muerte y de la muerte a la vida. Claro que hay 4 preguntas, unas cuantas preguntas ahí referentes a la resurrección, y permítanme leer ahora. Hay un autor, Arthur Steele, él hizo una tesis referente a Daniel 12:2 y Daniel 12:13 que menciona acerca de resurrección. Y él trata de responder esas preguntas. La naturaleza de la resurrección. ¿Es esto simplemente algo figurado o es una resurrección física, individual y corporal? La respuesta es corporal, física, individual. La otra pregunta, ¿el tiempo de la resurrección ha tenido ya lugar o está todavía en el futuro? La respuesta está todavía en el futuro, porque Cristo tiene que venir, Miguel tiene que aparecer en las nubes de los cielos, el Hijo del Hombre tiene que aparecer. Está en el futuro. La identidad de los resucitados, ¿se trata de una resurrección general que incluye a todas las personas o es parcial? Por la palabra rabín, muchos podemos decir es una resurrección especial, parcial. ¿Quiénes están incluidos? Los que crucificaron a Jesús, del grupo de los impíos, y del grupo de los buenos, de los que vivirán para siempre. Ahí no dice el pasaje quiénes se levantarán o cuánto antes se levantarán al resto de resucitados, de justos, desde Adán, ¿no?, desde el primer hombre de la tierra, según la Biblia, hasta los que hayan muerto, ¿no?, porque habrá un grupo también que quedará con vida, según la Biblia, antes de Cristo venga por segunda vez. No todos conocerán la muerte. Mira, qué maravilloso. Pero la palabra rabín da la idea de que habrá un grupo de justos que representa a estos muchos, ¿no? Y una autora, Elena de White, dice que los que murieron en el mensaje del tercer ángel, es decir, ese mensaje de proclamación, quizás siglo XIX-XX, desde 1844 en adelante, se levantarán, ¿no? Posiblemente es ese grupo también. Y la intención de la resurrección. ¿Cuál es la intención? Bueno, premiar con la vida eterna a los justos y con la muerte eterna pues a los impíos. Claro que estos impíos se levantan para ver a Cristo venir en las nubes de los cielos, mueren y después de 1000 años, después del milenio, según Apocalipsis 20, todos los impíos resucitan. Todos los impíos, y seguramente estos a lo mejor vuelven también a levantarse para morir para siempre, ¿no? O quizás su muerte será en ese momento. No explica ese detalle en la Biblia, este versículo, pero los impíos resucitan después del milenio. Por eso este grupo que se levanta para ignominia y para desprecio es un grupo reducido. Muy bien, eso queríamos también mencionar, que creo que es importante para nosotros. Y no sé si hay algo más, me parece que hay algo más acá para poder mirar. Permíteme buscarlo. Y me parece que esto es todo. Vamos entonces con el versículo 3. ¿Está bien? Me parece que aquí tenemos que buscar algo más. Aquí, muy bien. Acá está Daniel 12:3. Vamos a leer este versículo, ya estamos terminando.
Los entendidos brillarán, dice el pasaje, como el esplendor del firmamento, y los que guiaron a muchos, aparece de nuevo la palabra rabín, muchos, a la justicia como las estrellas por siempre jamás. En mis notas puse lo siguiente. La referencia a los que iban a guiar o convertir a muchos a la justicia, justificar, ahí tenemos sadik, me parece la palabra en hebreo, y que iban a brillar como las estrellas, es un estímulo para todos los que trabajan fielmente para el Señor, a menudo con las circunstancias, en las circunstancias más difíciles. No hay mayor alegría que ver a las personas cambiar bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo. Entonces, Daniel 12:3 nos está enseñando eso. Si Daniel 12, al igual que Daniel 7, describe la venida del reino en relación con el acontecimiento pasado del juicio, no es solo porque el juicio prepara el reino de Dios como tal, es esencialmente para transmitir una lección o advertencia específica. ¿Cuál es la advertencia que aparece aquí en el versículo 3 de Daniel 12? Sería lo siguiente. Sé lo suficientemente sabio para ser encontrado en el libro cuando Él venga, porque el versículo 1 decía a los que están en el libro. Miguel viene a reconocer a sus hijos, a cuidarlos, a los que estén en el libro. Los libros fueron abiertos, decía Daniel 7, 9 y 10. Y también Apocalipsis habla acerca de el libro de la vida. Quienes estén en ese libro de la vida, que aceptaron a Jesús como Salvador personal, son los que vivirán para siempre, los que ganarán la eternidad. Sin duda, sigo leyendo mis notas acá, la comprensión de Daniel de la sabiduría es algo más que comportamiento éticamente intachable. Dios no espera solo ver al chico bueno, al que hace las cosas correctas, ¿no? Que encaja perfectamente en el molde social. Hoy en día la gente dice, bueno, no necesito ser un creyente, un cristiano para ser bueno. Puedo ser éticamente bueno, cumplir todas las leyes, estar de acuerdo con todas las ordenanzas de mi vecindario, hacer bien al prójimo, dar quizás mi ayuda, mi dinero a los pobres y ser bueno. Algo más se necesita, sin embargo. Mira lo que dice acá esta parte de mis notas. Daniel y los 3 hebreos también son llamados, ¿qué cosa? Sabios, como en Daniel 1. Daniel y los 3 hebreos dan un ejemplo de ser diferentes al patrón del mundo. Entonces, con la frase acá, brillarán como el resplandor del firmamento, ¿no? Y la justicia como las estrellas, por siempre jamás, es un indicativo de que los hijos de Dios, ese pueblo, debe ser diferente, debe contrastar el mundo y deben brillar como las estrellas por su testimonio, por su diferencia, por su diferencia. Creer en la palabra de Dios marca una diferencia. No eres el mismo cuando practicas lo que las escrituras dicen. Y ese es el llamado y la invitación en esta perícopa para ti y para mí. Brillar como el firmamento y como las estrellas. Muy bien, acabamos con el versículo 4 entonces ahora, que dice lo siguiente. Pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y una vez más aparece la frase interesante acá, et ketz. Permíteme subir un poco acá el pasaje, ahí en la Biblia. Y correcto, mejor vamos a colocar esto acá. El número 4, versículo 4 más, ahí está. Entonces, aquí está el nombre de Daniel, Daniel, ¿no? Y la frase de temporalidad, el elemento de tiempo es esto, ad et ketz, hasta el tiempo del fin, que ya lo vimos ¿dónde? En Daniel 11:40, que ya lo vimos en Daniel 11:31, en Daniel 8:17 y 19, y se repetirá en Daniel 12:9. Daniel debía, por así decirlo, guardar el significado de estas profecías, Daniel 8, Daniel 9, 10, 11 y 12, hasta que iniciara el tiempo del fin. Eso quiere decir, sella el libro hasta el tiempo del fin. La comprensión del libro podría ser posible al inicio del tiempo del fin. ¿Y cuándo comenzó el tiempo del fin? Ya vimos en otros videos, entre 1798, cuando terminan la mayoría de las
Profecías de tiempo de Daniel y 1844, donde termina la última profecía de tiempo, la más larga, Daniel 8:14. Ahí comienza el tiempo del fin. Y también comienza el juicio escatológico y la primera parte, que es de investigación. Termina diciendo el pasaje: muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Ciertamente esta palabra, da'at, conocimiento, hace alusión a conocimiento de la palabra de Dios, porque ese es el contexto. Si alguna vez escuchaste decir el conocimiento, la ciencia aumentaría, es decir, la invención de carros y de cohetes a la luna y aviones, y ahora pues los teléfonos inteligentes, el celular, el internet, no está haciendo alusión a la ciencia, a la inteligencia del ser humano, sino a la ciencia y el conocimiento de las escrituras y del libro de Daniel, para entender sus profecías. De eso está hablando con la ciencia, o el conocimiento aumentará. Y fue así porque hubo un gran despertar religioso entre 1798 y 1844, con algunos personajes en diferentes partes del mundo. En diferentes partes del mundo. En el sur estuvo el señor Lacunza, un chileno, hablando de las profecías de Daniel. Y en Estados Unidos, el señor Guillermo Miller comenzó a estudiar el libro de Daniel, llegó a la interpretación de que Cristo vendría que Cristo vendría en 1843, en el mes de marzo más o menos, o marzo de 1844, y uno de sus amigos, Samuel Snow, finalmente determinó que el 22 de octubre de 1844 Cristo vendría. Él estaba interpretando Daniel 8:14, las 2300 tardes y mañanas cuando el santuario sería purificado. Y bueno, Guillermo Miller, entre las 7 opciones que tenía, optó porque el santuario significaba la tierra. Entonces él dijo: Cristo viene a purificar la tierra con su segunda venida. Pondrá fin al pecado. Entonces Cristo vendrá en esa fecha, ¿no? Claro, ese acontecimiento de Daniel 8:14 representaba la última fase de intercesión de Cristo en el santuario celestial. Se comenzaría a purificar el santuario como se hacía en el día de expiación, Yom Kippur, del que hablamos en otros videos. Una vez al año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo ¿para qué? Junto con la sangre de un macho cabrío dedicado para el Señor, pudiese limpiar, asperjando la sangre en el arca del pacto. Simbólicamente los pecados de todo el pueblo quedarían limpios. Ese era el trabajo del sumo sacerdote en el día de la expiación. Y en 1844, 22 de octubre, ¿qué ocurre? Cristo, el sumo sacerdote celestial, entra en esta última fase de purificación del santuario. ¿Qué santuario? El celestial. Así que el tiempo del fin ha comenzado. ¿Y cómo termina el libro de Daniel? Permíteme ir al final, a los últimos 2 versículos para terminar este seminario. Y dice así. Acá hay unas fechas temporales. Vamos a ver ahí un gráfico luego. Pero el versículo 12 dice: bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días o años. Esto haciendo alusión a 1844, que sería un año de expectativa, donde la gente volvería a estudiar la Biblia, ¿no? Y habría una comprensión mejor del libro de Daniel y de las profecías de Daniel. ¿Qué dice el verso 13? ¿Cómo termina el libro de Daniel? Dice: mas tú, le dice el ángel Gabriel a Daniel, sigue hasta el fin. Lej, y es una orden, mira, aquí está con lila. Lej, camina, anda, ve hasta el final. Descansarás, o sea, morirás. Y te levantarás, es decir, resucitarás. Aquí hay otro pasaje que habla de resurrección. Descansarás y te levantarás para recibir tu heredad. A Daniel se le promete recibir la heredad, que es la vida eterna. Pero ¿cuándo él recibirá la heredad? Aquí la palabra goral, ¿no? La heredad. Laketz, aquí está, Leketz Hayamim. Mira, el libro de Daniel comienza con elementos de tiempo, en el año 3 del rey Joacim, eso menciona, me parece, Daniel 1:1, y termina con elementos de tiempo. Y esta frase, Leketz Hayamim,
hasta el fin de los días. Y días, no solo en el libro profético de Daniel, sino en el Antiguo Testamento, días equivale a años. Al final del tiempo, al final de los años, tú has de recibir tu heredad. Cuando Miguel se levante, le está diciendo el ángel Gabriel a Daniel, cuando Miguel se levante y venga por su pueblo, tú te levantarás. Te levantarás y recibirás tu heredad, que es la vida eterna. Este profeta Daniel fue fiel, fue echado al foso de leones, como vimos en Daniel capítulo 6. Sin embargo, él fue fiel, y aunque hizo mucho en cuanto a recibir visiones y transmitirlas al escribir fidedignamente las profecías de este libro que Daniel escribió, el profeta del siglo VI, Daniel murió, conoció la muerte, pero la promesa está ahí de la resurrección. Y la misma invitación es para ti, de que la persona que persevera hasta el fin y la que cree en Cristo, Miguel, el Hijo del Hombre, esos nombres de Jesús del libro de Daniel, quien persevera e inscribe su nombre en los libros o registros celestiales, este recibirá también la misma heredad que el profeta Daniel, la vida eterna. Este fue el estudio de Daniel en esta que decimos, en esta temporada. Hay mucho más para estudiar de este libro, hay fechas de tiempo, es cierto, pero vamos a quedar acá, ¿está bien? Lo que quizás yo podría hacer para resumir el libro de Daniel, su contenido, es lo siguiente, voy a tratar de hacerlo. Acá tengo unas notas y tengo ahí, me parece que está ahí, está cargando. Tengo aquí un gráfico que resume las profecías de tiempo del libro de Daniel. Y eso me gustaría en todo caso mostrarte. Me parece que acá se va a ver mejor. Mira. Y con esto voy a terminar. Esto habla de la cronología de las profecías de tiempo. Y acá a la izquierda, donde está el cursor, dice 457 a.C. De ahí se menciona el decreto de Artajerjes. ¿Está bien? El séptimo año. Ahí está el libro de Esdras mencionando esa realidad. No sé si podemos subir un poquito. Bueno, no estamos pudiendo mirar por la imagen que tengo yo. Pero ahí comenzó los 2300 años de profecía que tú ves acá. Esta línea de tiempo larga. 2300 tardes y mañanas de 1814 que terminarían ¿dónde? Acá. 1844. Ahí tenemos 2300 años exactos. Y dentro de este tiempo, de esta fecha, de esta profecía de tiempo larga, encontramos algunos detalles. Encontramos la profecía de Daniel 9, por ejemplo, ¿no? Que comenzó en el mismo tiempo, 457 a.C., y que narra en la semana 7 más 62, 69, acá, el año 31, que marca la muerte del Mesías a la mitad de la media semana. Lucas 3.1 creo, 3.23, Daniel 9.26. Claro, al inicio de la semana 70 estaría el bautismo de Jesús, el año 27, y se culminaría las 70 semanas con el año 34. ¿Qué más encontramos? No vimos, es cierto, este día, este asunto de 1290 días, Daniel 12.11, que tiene relación con la persecución del cuerno pequeño, porque Daniel 7 y Daniel 12 tienen mucha conexión. ¿Por qué? Porque esta fecha, esta profecía de tiempo, aquí, un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, aparece en Daniel 7.25, en Daniel 12.7, como estás viendo acá las citas. También aparece en Apocalipsis 12.14 y 13.15. Y este tiempo, tiempos y medio tiempo, vimos en otros videos, tiene paralelo con los 1260 días de Daniel 12 y los 42 meses de Apocalipsis 13. ¿Está bien? Es algo importante a tomar en cuenta. Entonces, estos 1260 años de persecución del cuerno pequeño que comenzaron con el 538 que ves acá, la iglesia libre de enemigos, comienza la opresión, Daniel 7.25, Daniel 8, 9 al 12, Apocalipsis 12.14, terminaría 1260 años después, 1798. El fin de la opresión de la iglesia con Napoleón, ese líder francés, y su general Berthier, tomando prisionero
al Papa Pío VI en Roma. Pero los 1290 días comienzan un poco antes, terminan igual que los 1260 días, pero ¿qué ocurrió en el 508 después de Cristo? El establecimiento del poder religioso con base política. Se unen la Iglesia y el Estado cuando este emperador romano Clodoveo, bueno, con ayuda de los francos, de los franceses, se convierte al cristianismo y comienza a ver esa fusión, ¿no? Iglesia y Estado. La Iglesia representa a Dios. Se echa por tierra el continuo o continuo sacrificio como aparece en la Biblia. Ahí tenemos Daniel 8:11, Daniel 11:31 y 12:11. Y desde esta fecha, 508, contamos 1335 años, días dice en Daniel 12:11, llegamos a 1844 y terminamos con lo que ocurrió en 1844. El tiempo del fin inicia, Daniel 8:17, Daniel 8:19, Daniel 11:31, Daniel 12:4 y 9. Alianzas contra el reino celestial, el Armagedón, como clímax del conflicto, Daniel 2:44, 11:40-45, que leímos ahí, el rey del norte que se queda solito, Daniel, Apocalipsis 16:14 al 16 también. ¿Qué más sucede en 1844 en adelante? No digo que comienza el tiempo del fin, pero esto de Armagedón, las alianzas ocurren después de 1844. ¿Por qué? No ponemos una fecha para Armagedón, para las alianzas de los reinos terrenales, porque no hay una fecha, una profecía con tiempo después de 1844 en las escrituras. No hay. La profecía más larga es la de Daniel 8:14, que llega hasta 1844. Y por eso ponemos ahí algunos datos, ¿no? Ahora, la apertura del juicio celestial, el día de la expiación escatológico, sí ocurre a partir de 1844. Eso dice Daniel 8:14. Daniel 7:9 al 12 también. El anciano de días abre los libros, registros, y un juicio está comenzando. ¿Está bien? Y bueno, al final del tiempo del fin, o sea, el fin del tiempo del fin, se marca con la aparición de Miguel que vimos hoy. Miguel se levanta para liberar a su pueblo, los inscritos en el libro, Daniel 12:1 que leímos, y la resurrección especial. Y luego viene lo que está escrito acá, a la derecha de la pantalla: el reino de Dios se instaura finalmente. Hay un final feliz para los hijos de Dios. Daniel 2:44 y 45, Daniel 7:13, Daniel 9:25, 11:45, Apocalipsis 14, Apocalipsis 16, 17 al 21. Así es como termina el conflicto, con la venida de Jesús a esta tierra, colocando un fin al pecado, al dolor y a la muerte. Y comienza la eternidad. ¿Para quiénes? Para los hijos de Dios. Espero que hayas aprovechado este tiempo y este video. Si no lograste mirar los otros videos que son complementarios a este último de esta temporada, te invito a que lo hagas. Suscríbete al canal Daniel Pairo Training. Mira los videos, deja tus comentarios. Como te decía hace un momento, hay mucho más para hacer. No hemos abordado todo lo que el libro de Daniel enseña, todo lo que trae, porque hay muchas cosas más, pero con esta lectura del texto, Daniel 2:1 al 4, damos fin a esta serie de estudios de Daniel. Que Dios te bendiga y que puedas continuar estudiando las escrituras, considerando bien el contexto literario del pasaje, para que el texto te hable. Y no las personas, sino el texto, porque el texto fue inspirado por Dios. Hasta pronto.